Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle nuevamente en estas entrevistas que hacemos con personajes mexicanos radicados en España y muy particularmente en Cataluña y más particularmente en Barcelona. Hoy estamos aquí transmitiendo desde el Paseo San Juan, una de las zonas. Yo quisiera saber cuál de las zonas de Barcelona no es bonita, aunque las hay, ¿eh? Por supuesto que las hay, pero no es el caso hablar de eso. Entonces, hoy va usted a escuchar a una periodista mexicana brillante a más no poder, Jennifer Cefó. Ella, pues mejor que hable, porque si no ya llevo 45 segundos y vamos a saludarla. Jennifer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, la verdad, por esta invitación. Es un placer y es un honor también poder estar hablando con mexicanos, ¿no? Que están fuera del país haciendo cosas y dándole sobre todo voz a toda esta gente que está afuera haciendo sus cositas. Pero también sobre todo a la gente brillante, Jennifer. Sí, porque... que se esfuerza. Si yo no digo que sea gratuito el triunfo que has logrado hasta este momento, y eso te lo voy a preguntar más adelante. Jennifer Cefó, ¿tú eres mexicana, nacida en dónde? Yo soy nacida en DF, en Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Que uno cuando tiene ya un nombre de nacimiento se queda con eso. No se borra. Para mí es DF. Oye, ¿estudiaste en dónde? En la Universidad Iberoamericana. En la Ibero. Ahí hice la carrera de comunicación. Sí. Y el subsistema es verdad que lo enfoqué en dos cosas, en comunicación y en diseño gráfico. A mí me gusta mucho el diseño gráfico, es una carrera alternativa que me hubiera gustado también ejercer. Obviamente me incliné al periodismo, pero porque tenía inquietudes desde niña en temas periodísticos. Ya te me estás adelantando, porque te iba a preguntar, estás viendo mi guión, ¿verdad? No. Te iba a preguntar exactamente de dónde te viene la sangre y el amor por el periodismo. ¿En tu familia tienes gente con antecedentes? No fue algo que surgió. No sé, yo creo que todo me llamaba la atención, ¿no? Cuando era niña. Es verdad que incluso hay veces que mi familia se ríe porque dice, claro, tú eras como la callada, ¿no? La que llegaba a la reunión y dice, te sentabas y no decías nada. La modosita. Claro, pero en realidad yo observaba, sí, analizaba y ya después sacaba mis conclusiones, ¿no? De todo. Entonces, no sé, no, vengo de una familia que yo creo que todas somos como muy independientes, somos puras mujeres. Entonces todas somos como muy independientes y todas nos guiamos conforme lo que nos gustaba, conforme nuestras inquietudes. Y es verdad que a mí me gustaba mucho el fútbol, lo seguía y demás. Mi familia también es muy futbolera. Entonces de ahí empezó como esa inquietud y poco a poco fui como queriendo ser aquella persona que estuviera en los campos, narrar, involucrada en el mundo futbolístico, periodismo, claro, deportivo. Eso me llamó la atención y por eso me incliné al periodismo. Oye, antes de que se me vaya el avión, como suele suceder, siendo mexicana, ¿de dónde viene tu apellido Cefó? Porque, sí, estarás de acuerdo que muy común. No es. ¿De dónde viene? Es chino. Chino. Es chino, mira, tiene raíces chinas, significa maestro y es el derivado del chifu. Ok. Pues mira que contigo estás haciendo honor al apellido. Maestra del periodismo. ¿Cuándo decides y por qué venir a España? ¿Por qué? La pregunta es, habiendo tantas opciones en el mundo, y sobre todo si hablas del deporte y del fútbol, oye, Londres, París, Madrid, Ámsterdam, por hablarte de los equipos más representativos de estas ciudades. ¿Por qué España? Bueno, Barcelona también tiene un equipo muy representativo, ojo, ¿eh? ¿Tú le vas al Barcelona? No. Claro. Soy de la América, soy americanista. No, aquí terminamos la entrevista. Perdóneme, pero, y si a usted no le gusta, lo lamento. De Puebla.
Si a usted no le gusta, lo lamento. Haga usted sus propios... Salud con el café. Sus propios videos, sus propias entrevistas. ¿Cómo de la América, Jennifer? ¿Lo Soy dices sin americanista, claro. pena? Obvio, somos los más grandes. Ahí salió el aficionado, no el... A ver, bueno, un poco sí también. Pero, no, mira, ya hasta se me olvidó la pregunta. Ah, sí, ¿por qué España? ¿Por qué Barcelona? No, es que tú acotaste que Barcelona... A ver, Barcelona es histórico en el fútbol mundial. Hombre, Y después de los años 8, 10, 12, que apenas hoy, casi después de 12, 13 años, y no sé si coincidas, empieza a vislumbrarse otro Barcelona parecido a ese. sí, bueno, a ver, No, parecido. paso a paso, partido a partido, dijera Simeone. Ajá, el Cholo Simeone, pues no, ese es el Atlético de Madrid. Claro, bueno, pero a ver, hay que poner los pies en la tierra, Sí. y hay partidos buenos y hay partidos malos, ¿no? No, a ver, te contesto la pregunta. Yo llevaba ya mucho tiempo trabajando en Televisa, en los medios de comunicación, en lo que antes era Televisa Deportes. Sí. Y ¿Quién era tu jefe directo ahí en Televisa? Javier Alarcón. Javier Alarcón, ya. Y llevaba, o sea, empecé ahí 17, 18 años, o sea, estaba cumpliendo los 18 Muy cuando yo ya jovencita, estaba, para que te hayan dado la oportunidad. Claro, pero es que la peleé, la busqué, Sí, o sea, yo quería estar ahí. sí. Entonces, una vez estando ahí, la verdad que duré bastante tiempo trabajando ahí, y al final, yo creo que en la etapa de uno, o No sea, te fue suficiente Televisa, ni el América. no es que no me fuera suficiente el América, sí, siempre va a ser los colores que uno tiene desde la cuna siempre van a estar ahí, y siempre se apoyan en las buenas y en las malas. Yo sí le voy al Puebla, ¿Viste? Aunque desde hace 15 años sea una vergüenza absoluta. Pero bueno, Pero es que son los colores, esos siempre se van a apoyar. ya Ahí. después tendré oportunidad de platicarte respecto al Puebla. Bueno, a ver, no es que no fuera suficiente, sino que yo necesitaba más. O sea, llega un momento, en Televisa hay muchísimo profesional, hay mucha gente peleando lugares por estar ahí. Ya me imagino. Entonces, al final, tú estás trabajando, vas ganando terreno, pero es verdad que cuando todo está en una línea y todo funciona perfectamente, también, muy difícil que escales una posición. claro, también el departamento Sí. tenía una estructura en la que funcionaba muy bien, que todos ejercíamos nuestros roles bastante bien, porque la verdad es decir que esa época de Televisa Deportes, o sea, yo a toda la gente que trabaja ahí y que trabajó ahí, la veo como si fueran mis hermanos. O sea, hicimos un grupo A extraordinario. ese grado de cercanía. Hicimos un grupo extraordinario que la verdad que ganaba ratings por todos lados y demás, y estábamos tan bien, pero también llega un momento en que estás tan bien y que necesitas ese paso más, Claro. ¿sabes? O sea, de decir, yo no me quiero estancar aquí, porque habían muchos jóvenes que ya estaban ocupando lugares en los programas, como reporteros de campo, de tal. Y claro, llega un momento en que dices, claro, de aquí a que estos salgan, o sea, si va a pasar Está en mucho chino. tiempo. Entonces, Está en chino. claro, o sea, tú estabas atrás de ellos, Sí, como intentando sí. llegar, ¿sabes? Entonces era como, Y además en tu condición de mujer. eso es que otro, yo ese es creo otro que- tema. Sí, no, es otro tema. Ese es otro Jennifer, tema. claro que es otro tema, pero no me puedes negar que incide. No, claro, o sea, por eso Sí. te digo, tú En tienes fin, que ver el panorama sí, completo. claro, el y el bosque panorama, completo. el panorama completo era ese. Sí. Era un grupo extraordinario, puros profesionales, porque no te voy a decir que, o sea, todos éramos muy profesionales, todos trabajábamos muy bien, todos luchábamos por lo que queríamos, pero yo llevaba unos años que seguía en lo mismo, estando aquí, y que yo había renunciado 2 veces, ¿eh? ¿Y no te la aceptó Javier? No. Por algo habrá sido. Pero claro, llegó una tercera en la que dije, mira, me voy a despejar un poco, quiero ver qué oportunidades hay en otro lado. Le dijiste, en otras partes en el mundo. En otras partes del mundo. Me pagué un máster aquí en Barcelona. Ujú.
Y le dije, mira, me voy. O sea, me voy a explorar allá y si puedo ganar una oportunidad allá, pues la voy a aprovechar y tal. Y al final él me dijo, mira, vete un año, pero regresas. O sea, prueba y si no, regresas. Ajá, o sea, sí. haz el máster, termina Sí, tu sí. máster, no sé Sí, qué. sí, ajá, sí, ibas a regresar después de las oportunidades y Regresé un año después, ¿eh? ¿A trabajar? No, a decirle que no me regresó. Ah, eso, siempre, eso. siempre hay que ser coherente con No, todo. y educado. Y es una empresa que a mí me dio muchas cosas, la verdad. Y también fue un jefe extraordinario que entendía las situaciones de su equipo. Sí. Tan así que me dijo, mira, ve, relájate, busca, ve si encuentras lo que quieres y si no, regresas. Tienes ya las está. puertas abiertas. Entonces regresé a decirle, bueno, gracias, ¿no? Y me dijo, bueno, quédate allá como corresponsal. También ya te me adelantaste, porque la corresponsalía venía más adelante, pero no importa, bien indicado. Bueno, es que así fue. Sí, o sea, al final es como una línea de tiempo que transcurrió así claro. Y ahí me quedé aquí como corresponsal. Presentamos como un programa o sea, el vicepresidente de lo que se podría hacer acá y tal, que tenía muchas ventajas también. Televisa siempre tuvo a un corresponsal fuera. Contactos en todo el mundo. Siempre mandaba a alguien por año, ¿sabes? Estuvo Alberto Lati, después estuvo Luis Alberto Martínez el Furby, después vino Gerardo Valtierra, que en paz descanse, después quisieron volver a mandar a Alberto, estaban viendo a quién más mandaban, y justo en ese momento fue cuando yo, o sea, que estaba yo en eso de o sea, mientras el año que estuve aquí estudiando también les estuve trabajando, porque uno, cuando estás acostumbrado a trabajar todo el tiempo, no puedes dejar de trabajar. Cuando disfrutas tu trabajo. Claro, también es verdad. O sea, no, eso es fundamental. Eso es fundamental, Jennifer. Claro. Entonces fue un poco como seguir en esa dinámica, ¿no? O sea, ya me tenían aquí, yo les estuve trabajando y mientras hacía el máster, el regreso, les digo, me quiero quedar allá y me digo, bueno, pues quédate como corresponsal y me regreso y empiezo a trabajar o sea, sigo trabajando con Televisa, pero como corresponsal. ¿Cuál es la experiencia más enriquecedora que tuviste trabajando para Televisa allá, en la Ciudad de México? Sí. Los Juegos Olímpicos de Atenas. Fueron mis primeros Juegos Olímpicos, fueron mi primer magno evento fuera de los Juegos Olímpicos, fuera de la redacción y además en Atenas, que es la cuna del olimpismo. El símbolo por excelencia. Es la cuna del olimpismo y además es, para mí, de hecho, o sea, yo siempre decía que una de las culturas que siempre quería conocer fuera de México era Grecia, Egipto, por todo lo que implica a nivel... La historia de la humanidad. Exacto. Y de ahí ya después lo que venga, India, tal, o sea, me gustan mucho todas estas culturas que tienen un montón de historia. Y claro, imagínate, la primera vez que yo salí a Europa fue a Atenas a cubrir unos Juegos Olímpicos además, o sea, era un pack completo y me quedé de vacaciones cuando terminaron los Juegos, que pedí mis vacaciones y fui a conocer Egipto, o sea, fue la primera vez que yo salí de México hacia Europa con una responsabilidad enorme porque era muy joven, a cubrir unos Juegos Olímpicos. ¿Cuánta gente tenías bajo tu responsabilidad? No, yo era reportera. Ok, ya. Era reportera, muy joven, era reportera. Ya. Era reportera de la selección femenina de fútbol. Ahí vamos a llegar también. Y la selección había clasificado. Sí. Jennifer, estamos platicando con Jennifer Cefó. Usted dirá si exageré en la presentación, pero bueno, pues es la opinión de cada quien. Para mí es fantástica esta oportunidad, Jennifer, te lo reitero. Gracias. Dime por favor, ¿esa es la experiencia más enriquecedora? ¿Y la más fuerte, la más dura? Trabajando para Televisa en México. La más fuerte y la más dura en México. Sí, porque no todo es color de rosa. No todo es color de rosa, pero todo es aprendizaje. ¿De acuerdo? Pero no por eso dejan de ser duros los aprendizajes. Ya, eso también es verdad. Sí. Quizá no fue tan trascendente porque no la recuerdas o tienes memoria selectiva. A ver, no. Uno siempre, para llegar a donde tú quieres estar, tienes
que luchar demasiado, ¿no? O sea, yo no creo que todo el mundo haya conseguido todo por estar sentado en un sillón, ¿sabes? Ni siquiera los que han desarrollado apps que luego dicen, inventó, no sé, esta aplicación y se hizo millonario. Sí, pero para llegar a hacer esa aplicación necesitas echarle un montón de trabajo detrás. Y disciplina. Claro, y estar y noches sin dormir y tal. Sí. Yo y creo, a veces carencias económicas también. Correcto. O sea, para poder llegar a hacer algo o desarrollar algo, todo es mucho trabajo, muchas noches de no dormir, mucho sufrimiento a veces, aunque el camino lo disfrutas, pues también hay estrés, ¿verdad? O sea, al final es eso. No, yo creo que, a ver, algo así que tú digas, uy, ¿cómo lo he sufrido? Pero para mal, no. Es verdad que... La resiliencia la tienes desde hace muchos años. Yo siempre quise ganarme un lugar en las narraciones de fútbol. Sí. Y muchos años después de estar trabajando ahí, de estar picando madera, de tal, o sea, de pronto salió la programación de fútbol. Y me acuerdo que en aquel entonces Televisa Radio abría espacio para que la gente de Televisa Deportes, que era televisión, ocupara un puesto de comentarista de campo. En la radio, que eran diferentes directores y no sé qué, o sea, habían cosas ahí que no todo era color de rosa. En una empresa tan grande y con tantos intereses. Y yo me acuerdo que de pronto sale la programación y yo estaba ahí, estaba mi nombre ahí para ser ¿Sin tú comentarista. haberlo solicitado? Hombre, a ver, yo lo había estado peleando, pero no para eso. O sea, yo decía, yo quiero un día o narrar o ser comentarista de campo de un partido, ¿no? Sí. O sea, en mis aspiraciones. Claro, pero era como que pasaba, porque claro, o sea, lo que te digo, había muchos profesionales ahí trabajando desde antes, no sé, pues al final es eso, ¿no? Y también destacar que es raro que una mujer esté comentando fútbol y más en aquellas épocas. ¿De qué año estás hablando? 2004, 2005. Sí, todavía estaba muy lejana la imagen de la mujer en este ámbito. Estaba Gaby Fernández de Lara, que es verdad que ella hacía, y justo en esos mismos años empezaba a hacer algunas cosas cuando era el Día Internacional de la Mujer, cuando, ¿sabes? Estos momentos que dicen, pues mira, vamos a cubrirlo. Sí. Vamos a ser pioneros en tener una... Sí. Pero, claro, pero o sea, Gaby Fernández de Lara y muchas más, no recuerdo. Es que era complicado en aquel momento. O sea, a ver, estaba Gaby Fernández, que yo a Gaby siempre le voy a dar ese mérito, que ella hacía campo, hacía pocos partidos, no hacía tantos como los chicos, pero los hacía y los hacía muy bien, y es una profesional también del periodismo deportivo en México, y una de las pioneras. Sí. Y al final yo me acuerdo de esa lista que estaba mi nombre y yo dije, ¿qué? Me están mandando. Y o sea, me decían, mira, prueba en radio, vale. Yo ya había hecho un partido en radio para la selección femenina, pero la selección femenina era lo que yo cubría. Entonces eso lo ves como es normal, ¿no? Entendiendo que el radio es una dinámica muy diferente a la televisión. Muy distinta. Y era de las primeras veces que yo hacía radio. Pero claro, voy al partido, era un partido del Atlante, allá cuando jugaban en Nesa. Atlante Chivas. Ayer estaba viendo una entrevista del burro Van Rankin, no, de Esteban Arce, que jugó con el Atlante. Sí. Y algo comentaba, porque además a mí me cae muy bien por simpático. Sí. A muchos pues seguramente les cae como bomba. No, es buena gente. Pero claro, yo fui a ese partido y tal, con los nervios, pues como ¿De debe una de primera ser. vez? Pues, claro. No sé, me tocó, fue una época complicada, porque es verdad que uno hace las cosas para hacerlas bien, perfectas. A mí no me gusta equivocarme, yo creo que a nadie. Y no, hay gente a la que no le importa, ya, sin darse cuenta que hacerlas bien cuesta lo mismo y hacerlas bien a la primera. Pero bueno, eso ya es cuestión de formación. Claro, entonces... claro, tú intentas hacer las cosas perfectas, tal, escuchar, pero también había no voy a decir quiénes eran los que narraban, pero había un poco de mala onda.
Que claro, yo estaba en la Dinos, banca, dinos, en la dinos. banca, en la banca visitante. Sí, ¿No? pero Y dinos, el de, dinos espera, quiénes te tiraban la y mala onda. en Televisa Radio estaba, o sea, el que trabajaba en Televisa Radio estaba en la banca de local. Entonces Sí. a mí me ponían en la visitante, que está perfecto, ¿no? Pues estoy empezando, Hasta no sé mejor, qué. hasta mejor por Entonces, muchas razones. claro, era como de Jennifer, dinos, ¿qué está pasando? O sea, cuando estaba porque si jugaba o no jugaba, no me acuerdo ni quién era, Omar Bravo, no me acuerdo. Sí, Pero Omar Bravo que con las venía, Chivas. que venía lesionado Sí. y tanto, es que si jugaba, que si no jugaba, que si lo iban a... Y yo decía, sí, está, o sea, está en la lista para usar, ¿sabes? Está, o sea, por lo menos Estuvo concentrado. minutos va a tener porque está en la banca, Eso. ¿sabes? Porque está... Sí. Bueno, entonces me volvieron a repetir lo mismo, pero nos queda claro, no, es que no queda claro si va a jugar o no. Entonces, yo volví a decir lo que yo, o sea, ¿sabes? Era como Pero más de- allá no lo sé. Claro, pero y era como una y otra, Sí. pero nada más me lo preguntan a mí, y era la banca, o sea, era como de... Para molestar en esa mala onda No que lo hablas. yo no lo entendía así, yo lo entendía como de, me estoy explicando algo mal, ¿sabes? O sea, Sí. tú te estresas pensando que tú estás haciendo algo mal. Sí. Y después también pasó una jugada, no sé qué, del otro lado del campo. O sea, yo estaba de este lado y pasó Tu en el visibilidad no era la córner, mejor. ¿verdad? No era la mejor. Jennifer, tú estás cerca de la jugada. Ah, Estoy a 90 metros. claro, tú eres una niña, porque era muy joven en ese entonces. Sí. ¿Qué edad Era tenías? la primera, 20 y algo. Hombre, 21, 20. eras una bebita, Jennifer. Y claro, o sea, estás con gente que es una Maestros institución del... con décadas a lo mejor. Yo decía, bueno, intentaba ver qué pasaba, dije, igual sí se ve desde aquí, ¿no? Yo qué sé. Pero después me di cuenta cuando regresé a la oficina, el siguiente lunes, que mucha gente o sea, me dijeron, a ver, si te vuelven a preguntar 3, 4, 5 veces Hay mala intención. lo mismo, Hay mala intención. tú lo que tienes que contestar es, como ya te lo había dicho, Sí, exacto. Sí, claro. pues claro. si te manda una jugada que estás del otro lado, dices, no, perdona, te equivocaste. El que está ahí, el que está Es en el lado fulano es o sutana. el que Sí, está del otro claro. lado. Sí. Dice, tú contéstales. Y además lo exhibías o la exhibías. Entonces, Sí. o sea, pero no fue uno, no fue dos, no fueron tres, o sea, de la oficina, muchos llegaron, se sentaron, o sea, me escucharon, Sí. se tomaron el tiempo de escuchar la radio para ver cómo hacía yo la narración, o sea, cómo me desenvolvía en ese tema, pero se sentaron a decirme, a ver, si te dicen esto, sí, porque te lo está diciendo para que te equivoques, te está buscando el que te equivoques, para después decir, ¿por qué pusieron una chica aquí? ¿Quién era? No lo voy a decir. No, bueno, está bien. Ya me lo dijiste con esa contundencia Pero y no te lo voy a preguntar otra vez. Es un poco eso. Yo creo que esos momentos se sufrió, Sí. o sea, en cierto sentido, pero es lo que te digo, es aprendizaje, porque además te das cuenta que tienes un grupo que te cobija también, te apoya, claro, o sea, sí. porque al final es eso, o sea, trabajábamos juntos y todos nos entendíamos y hacíamos una buena piña. ¿Qué diferencias Maestros, les digo yo. substanciales has encontrado entre transmitir e informar desde México y desde Europa? Todo, es totalmente distinto. Somos otro mundo, ¿verdad? Es totalmente distinto, porque, y mira que ahora con la globalización es más difícil sorprender a la gente. Yo siento que antes, cuando yo apenas llegué acá, todavía no estaba, o sea, ya existían, apenas iba a empezar, como a los 2 años empezó a funcionar, por ejemplo, Instagram, pero Twitter ya existía, entonces Sí, pero la comunicación era más fácil o te llegaba más elementos hacia allá. Es decir, tú podías leer un periódico de cualquier lado del mundo vía Twitter. claro, en el momento. Antes no. Sí. Antes no pasaba eso, o sea, antes para conseguir la nota de tal tenías que hablar, o sea, de la redacción de México, hablabas a la redacción de acá de España, Oye, hablabas dime a la esto, SER, ¿cómo hablabas está? a la COPE, Sí. oye, tú sabes esto, te hablo de mí. Entonces, a ellos les parecía, yo creo que gracioso que te hablaran del otro lado del mundo Sí. para preguntarte por un futbolista, por una situación, te explicaban, entonces el compañero de la COPE nos explicó, no sé qué, y era como de, mira, hablaron con un periodista de español, ¿sabes? Que te vestía, pero además Claro. cuando le das el crédito a la fuente de información, pues te Hombre, viste más todavía. siempre tienes que dar el crédito. Pero hay quien no lo hace.
Ahora, pero antes siempre se daba el crédito. Siempre. Está bien, no te enojes conmigo. Manual de periodismo. No, pero No, es eso, o sea, no me maltrates, Jennifer. ya no soy maltratada. No, pero es eso, o sea, yo creo que con todas las redes ahora y como está abierto el mundo, ha cambiado muchísimo. Pero es verdad que sí, porque muchas veces hablabas de cosas que pasaban aquí, la gente te decía, ¿cómo? Hay cosas que siguen sorprendiendo cuando las explicas, pero siento que ya todo está como más globalizado y es más fácil de explicar o de entender las situaciones de otros países, o el que te llegue la comunicación de la noticia o la primera hora. La información. La primera hora de lo que está pasando. Jennifer, has cubierto los eventos deportivos mundiales más importantes, Juegos Olímpicos, la Champions, competiciones de élite. ¿Qué evento te ha exigido más desde el punto de vista profesional y emocional? Los Juegos Olímpicos. Los de Atenas. ¿Solo has cubierto esos? Solo esos. Okay. Pero es una exigencia enorme y sobre todo por los cambios de horario y tal. Yo creo... A ver, quizás me equivoco en esta respuesta, pero para mí yo creo que Atenas marcó como un antes y un después de entender cómo era realmente una cobertura de ese nivel. Es verdad también que cuando tú ya trabajas para una televisión o para un periódico que no tienen los derechos de los eventos, te exige mucho más porque tienes que lograr sacar todo lo que con derechos igual lo tienes en la palma de la mano. Claro. Y trabajando para Televisa era un poco eso, o sea, tú llegas y decías, soy Televisa, y el personaje estaba allí, o era más fácil conseguirlo, o era, ¿sabes? Es como, porque ellos entienden que es como una plataforma para y así o sea, era, mucho y más grande. Pero ya estando acá, es verdad que en 2017 yo dejo Televisa por cambios en la empresa y empiezo a trabajar con Grupo Milenio. Y con Grupo Milenio cubrí, por ejemplo, el Mundial de Rusia o la Copa Confederaciones, también el Mundial de Qatar. Y esas coberturas tú las haces solo. Lo cual es muy complicado, pero al final te da una visibilización espectacular. Sí, pero a nivel periodista, o sea, lo de sí, perfecto, ¿no? Al final es como, pero a nivel exigencia y es lo que decíamos, cómo ha cambiado la forma de cubrir, sobre todo de los corresponsales, con toda esta globalización y con toda esta tecnología nueva y demás, porque al final tú vas, o sea, yo iba con mi cámara, con mi tripié, con el equipo de micrófonos, tu gafete de identificación, mi computadora, bueno, eso sí, siempre colgado, mi computadora, pero a lo que me refiero a la forma de trabajar. Tú vas cargando todo eso, buscando la noticia, entrevistando gente, checando que la imagen, que el audio esté perfecto. Después, siéntate a escribir, ve lo que pasó, corre para allá, levanta todo lo que acabas de... tú solo. Esas exigencias son desgastantes. Son muy desgastantes, porque antes trabajabas camarógrafo, ayudante de camarógrafo, el soporte de 2 o 3 personas, el periodista, y muchas veces te ponen un realizador. Y todos esos 4 personajes ahora se reducen en uno, que es el periodista. ¿Y ganas lo de 4? No. Pero es eso, o sea, al final esa exigencia, pero aparte no te estoy hablando de, o sea, yo con Milenio trabajé un montón de cosas que estoy súper agradecida con Milenio, porque yo creo que fue una forma de crecimiento periodístico que nunca me imaginé tener, ni siquiera estando en Televisa, o sea, fue una cosa totalmente distinta. Sobre todo porque no había punto de comparación entre el potencial de Milenio con el potencial de Televisa, ¿sí? Pero para mí fue un crecimiento súper importante
a nivel laboral, y que lo que te quería decir no es porque sea milenio, o sea, que sea más chico, que, o sea, a nivel económico, a nivel todo, ¿no? Sea menos importante. O, si no, menos importante no, pero, o sea, me refiero a estructura de trabajo, o sea, de que pueda invertir tanto, o sea, no hay derechos, no hay no sé qué, pero bueno. Me refiero a que yo trabajo, o sea, cuando vas a cubrir cosas, ves a los equipos de ESPN Brasil trabajando igual que tú, ves a equipos de Italia trabajando igual que tú, ves, o sea, los corresponsales, hoy en día, todos trabajamos, la mayoría trabajamos así. En las mismas condiciones. En las mismas no condiciones. hay dioses, o sea, ahí que, exacto, que estén privilegiados. Exacto, es lo que te quería como poner en contexto. Sí. O sea, no es porque sea milenio que no tenía derechos, no. ESPN Brasil a veces tú lo ves en el campo, sí, con su móvil, o sea, sí, así como estamos ahora, con el teléfono, tal, hablando, haciendo la retransmisión en vivo, y es como de, ESPN. Que nadie se lo imagina. Que nadie se lo imagina. Por la importancia de la firma. Pero al final, hoy en día, para ser corresponsal, yo creo que tienes una exigencia durísima. Y es eso. Jennifer Cepó, ahí le sigo dejando el comentario. Dígame si exageré cuando dije que era una brillantísima periodista mexicana. Narrar partidos de un mundial femenil, Jennifer, incluida una final, no es nada usual, no es nada común. No. ¿Qué significado tuvo para ti narrar ese partido? ¿Quién fue y en dónde? Es que fue todo, o sea, porque al final, lo que te decía, ¿no? Yo desde niña soñaba con narrar un partido de fútbol. Y esta vez fue justo el Mundial de Australia-Nueva Zelanda femenino, que además yo siempre estuve como apoyando mucho el fútbol femenino desde que empecé como reportera, y que mi primer mundial para narrar fuera viviendo en España. Poquitas horas de vuelo, ¿no? No, porque hoy en día todo se hace desde casa. O sea, lo narré desde aquí. Ah, mira. Estaba conectada, lo narré desde aquí, lo narré como si estuviera en un estudio, pero aquí. Pero a lo que me refiero es, viviendo en España, viendo la actualidad de la selección española y el crecimiento que ha tenido muchas de las jugadoras aquí, que muchas de ellas estaban en el Mundial. Sí. Entonces te da un punto, o sea, mayor, ¿no? Como decir, te emociona. Sí. O sea, aunque no es tu país, pero te emociona. México no estuvo clasificado a este mundial. Pero yo narré para Canadá, o sea, es la televisora TSN de Canadá, que tenía narraciones en los idiomas de todas las selecciones clasificadas. Sí. Y justo a mí me eligieron para narrar a España, a la selección española. Entonces todos los partidos de España los narré yo, y fue España la que llegó a la final junto con Inglaterra y consiguiendo ese título histórico de la mano de extraordinarias jugadoras. Entonces para mí, mira, te estoy platicando y se me pone la piel chinita. Quiere decir que lo tienes en la sangre, claro, que porque... sí, la pasión con la que se necesitan hacer las cosas. Pero es eso, ¿no? O sea, cuando disfrutas tu trabajo, claro, y cuando llega ese punto de conseguir algo que lo veías como de... lejano. No, que te acuerdas que lo peleaste desde niña, ¿no? Sí, ok. Es como, la verdad que se agradece que se den estas oportunidades y que se puedan hacer, ¿no? O sea, la verdad que para mí fue una maravilla. ¿A qué atribuyes tú el gran talento? No es tanto el gran talento, porque talento lo tenemos todos en el mundo. No, el desarrollo que ha logrado el deporte español. Y hablando muy puntualmente del fútbol, tanto varonil como femenil, en donde, oye, siguen manteniendo una posición de privilegio después de años y años y años, ¿no? Bueno, yo creo que son épocas, porque es verdad que España, por ejemplo, después de ser campeón en 2010, no ha vuelto a tener ese de varoniles. Desapareció, sí.
Pero no es que desaparezca, sino que no ha tenido la continuidad de los jugadores. Correcto. ¿sí? Yo creo que con la son selección que tuvo. Mira cuántos años Argentina sí. no pudo ganar un mundial. Vivían del sueño de Maradona. Pero como les encanta pregonarlo, pues entonces tenían el mejor jugador en los últimos años, que es Messi, y aún así no tenían un mundial. O sea, el fútbol es de épocas, es de circunstancias, también es mucho de cómo en las competiciones en las que están. O sea, España ha logrado tener una muy buena generación que se dio cuando estaba el Barcelona en su mejor momento, gracias también, hay que decirlo, a un sistema de juego perfeccionado que fue el de Cruyff y perfeccionado por la naranja mecánica por Guardiola, Pep Guardiola, y que hizo a esta generación de chicos del Barcelona, o sea, una máquina de jugar al fútbol. Correcto. El tiki-taka. Y tú lo complementas con el otro equipo más grande y que también tenía, o sea, es de los más ganadores del fútbol español, que es el Real Madrid. O sea, si tú ves esa alineación, había uno del Valencia, que después lo fichó el Barça, bueno, al Niño Maravilla. Y eran 5 o 6 del Madrid y el Barcelona. Y luego Capdevila, que Capdevila, tú decías que hacía el Capdevila, pero claro, ahí está, y no es porque sea malo, o sea, porque allá con Luis de la Fuente había estado jugando. Claro. Con Luis de la Fuente, no, perdón, ese es el actual. Perdón, se me fue el nombre del otro técnico, pero él ya había estado jugando. Lo que pasa es que, claro, eran como descartes, sí, no sé qué, y al final se arma un equipo que es un fantástico. equipo, y también es mucho la mentalidad de ese momento, ¿no? O sea, Del Bosque, tú hablas con él y te dice, bueno, hubo un momento de suerte también, ¿no? El míster. Claro, de suerte, porque pues, los equipos que estaban ahí. Y la selección femenina es un poco el reflejo del trabajo de lo que fue aquel fútbol español del 2010. Grupo, claro. Porque o sea, si tú te fijas, el Barcelona profesionaliza a su equipo femenino. De ahí se va para arriba. Empiezan a ganar Champions. Sí. De esas Champions, bueno, entonces el Madrid dice, mira, yo entonces hago un equipo femenino. No me puedo quedar atrás. Claro, porque nunca apostó por el fútbol femenino, y eso hay que decirlo. Y cuando ve que su máximo rival empieza a ganar Champions, dice, no. Y entonces saca un equipo femenino, y un equipo femenino profesional, que está... Pero que no tiene los alcances del Barcelona. Porque es muy nuevo. Pero porque es muy nuevo, o sea, no escatimemos en lo que está haciendo el Madrid. El Madrid lo está haciendo bastante bien, porque hay equipos que llevan toda una vida en la liga. Y siguen en la mediocridad. Y siguen porque no tienen el presupuesto, hay que decirlo, no tienen el presupuesto, no tienen las ayudas, muchas veces por el mismo nombre. Claro. Y al final Florentino lo que hizo fue decir, mira, compro una plaza que está por desaparecer, la compro, le voy invirtiendo dinero, a las chicas. Y o sea, al momento de hacer un equipo profesional cambia mucho la dinámica de su fútbol. Claro, sí. Que el Atlético de Madrid también estaba ahí, que era la que competía con el Barcelona. Entonces se da esa situación de que hay un equipo ganador de Europa de todo, que tiene a las mejores futbolistas, balones de oro y demás, y que jugando agarrándonos con las del Real Madrid y lo que tiene del Atlético, alguna otra de algún otro equipo que también sobresalen mucho, porque hay mucho talento en el fútbol femenino español, pues creas una selección. Claro. Y además, ojo, porque muchas no participaron por situaciones la historia que todos Jennifer conocemos. Hermoso. Jennifer Hermoso participó. Pero pues fue ella la que detonó todo el problema. ¿Venía de antes? Venía de antes. Hay futbolistas que no participaron en esa Copa del Mundo porque renunciaron a la selección, no por ser hostigadas, sino por malos tratos, malas situaciones en la federación y demás. Es lo que exigían, igualdad en derechos. Sí. Entonces, aún así, sin jugadoras que pudieron haber aportado un montón a ese equipo de Bilda para poder llegar a ser campeonas del mundo, aún así España tuvo suficientes jugadoras para ser campeona del mundo. O sea,
En ese sentido, se ha trabajado bastante bien. Falta por trabajarlo más, que también hay que decirlo, porque hay equipos de la Liga Española Femenina que no tienen esos presupuestos, ni esas facilidades, ni esa profesionalización que otros equipos ya tienen. ¿Qué es el Congreso del Cambio, que tú eres cofundadora? Platícanos. Es una puerta, es un lugar de encuentro, vamos a decirlo así. Es un lugar donde estamos intentando hacer un área de trabajo para que el deporte femenino crezca de una manera más rápida. Es poner nuestro granito de arena. ¿Cómo lo explico que se entienda bien y no quede como de una cosa más por el deporte femenino? Aquí no estamos hablando solamente del fútbol. Estamos viendo que el crecimiento del deporte femenino, la verdad que está muy avanzado. Se está hablando mucho y hay un boom ahora. Pero de muy pocos años a la fecha. De muy pocos años a la fecha. Sí. Se hacen cosas, sobre todo con deporte al que mal llamamos amateur, o sea, halterofilia, esgrima, todas estas actividades deportivas que cada no que son vienen masivos, además. Que cada que vienen unos Juegos Olímpicos todo el mundo los ve. Claro. Pero en cuanto se dan los Juegos Olímpicos, adiós, nadie sabe ni quién está entrenando, ni cuántas horas entrenan, si tienen uniformes, si tienen materiales, si tienen realmente todo lo que necesitan para poder llegar a ser profesionales a ese nivel. Sí, ¿sabes? Profesionales de alta competitividad. Entonces, hay muchas cosas que se están haciendo, pero sentimos que esas cosas, esos esfuerzos, muchas veces se pierden en una sola federación. Y por ejemplo, es que para entenderlo lo más fácil es el fútbol, aunque se puede desarrollar en todas las actividades. Aquí en España, sobre todo en Barcelona, que es la inversión que ha hecho el Barcelona femenino, se está analizando mucho las hormonas de las jugadoras, porque no hay estudios desarrollados en el cuerpo de la mujer hacia el deporte, hasta ahora, hasta hace poco, y esto tiene que ser años de estudio. También hay muy pocas muestras. ¿Por qué? Porque nada más es un grupo. Entonces, todo esto, si tú empiezas a decir, a ver, ¿qué necesitas para hacer un muestreo grande, para poder llegar a desarrollar la tecnología que se necesita para que las chicas no se lesionen tanto? Pues vamos a ayudarte y mira, te contactamos porque igual en México están haciendo uno y tú no sabes si tienen un muestreo más grande. Igual en la Premier League yo creo que es de las que está más desarrollada en todo este tipo de investigaciones y de invertirle más al deporte. O por ejemplo, Estados Unidos pelea porque se igualen los salarios de hombres, mujeres. ¿Y por qué en otros lados del mundo ya se están igualando, ¿no? Aunque sigue habiendo mucha distancia. El Congreso del Cambio que tú has ayudado a promover también, tiene entre otros esos objetivos que acabas de señalar. Esos son los objetivos. O sea, el objetivo es tener más mujeres que entiendan que el deporte también es un lugar para ellas. Necesitamos mujeres directivas, necesitamos que las niñas cuando crezcan busquen hacer deporte. O sea, en la adolescencia las mujeres dejan el doble el deporte que los hombres. ¿Por qué? Por estereotipos, porque la familia quiere que se dediquen a otra cosa, por educación social. Están en las estadísticas. Entonces, mira, de los premios Princesa de Asturias, por ejemplo, solamente 9 se han entregado a mujeres deportistas. ¿Por qué no se les reconoce? Cuando hay un montón. Hay una discriminación, se mantiene esa discriminación. Y las últimas son de los últimos años, claro, cuando ya está todo este movimiento. Sí. Hay mucho camino hecho, se está ganando mucho terreno, pero lo que quiere The Change Congress es eso, es crear una red de trabajo, hacer un networking a nivel mundial en el que todos colaboren con todos, que todos ayuden a que se desarrollen más rápido estos estudios físicos, que se implementen. Por ejemplo, no existen unas zapatillas de fútbol para el pie de la mujer.
Que es diferente, por supuesto, claro, sí. Sí, pero hoy en día, cuando estás hablando de Champions, de tal, no sé qué, Sí, no cada hay- jugador, y cada jugador de todas todas las- formas en varonil todas tiene las 5 o 6 chicas, pares de sí, zapatos. pero todas las chicas juegan Sí, con una bota adaptada a la tecnología del hombre, de la pisada, Ya. de los sprints, sí. del peso, de la musculatura, o sea, todo cambia. Qué bárbaro, qué de Entonces, factores inciden. Si tú al final no entiendes que o sea, que el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre son totalmente distintos y que a nivel deportivo necesitas una cosa totalmente distinta, incluso la hidratación. Sí, O sea, no es igual la hidratación de un hombre que la hidratación de una mujer. claro. Entonces, todo esto es lo que queremos llegar A homogeneizar hacer. y Claro, a potencializar para porque beneficio una de vez, ustedes. si la gente trabaja en conjunto, Es menos difícil. se avanza más rápido. Claro. Esa es nuestra misión. Ya. O sea, nosotros no vamos a ver ese cambio de que las niñas al final, cuando digan yo quiero ser velocista, van a ser, lo único que tengan que dedicarse es realmente a entrenar Porque y todo lo demás ya lo complementario lo tienen, tiene, exacto. pero queremos ayudar a que todo esto sea más rápido. O sea, igual la próxima generación no, pero la que sigue ya lo va a tener. Y eso o sea, nosotros tenemos que ayudar a potenciar ese cambio y también ayudar a instituciones y a proyectar esto, que la gente se dé cuenta, que las mujeres se den cuenta también que necesitan estar en estos cargos de arriba para poder Para también incidir. ayudar dentro de las instituciones. O sea, hoy en día solamente una federación de aquí de España, por ejemplo, tiene su cargo una mujer. Todas las demás son de hombres, entonces Oye, hay pues que yo no ir. tengo la culpa, ¿eh? No te estoy regañando. No. Pero, o sea, te estoy diciendo el por qué lo estamos Sí, claro, haciendo. O sea, claro. al final hay números que lo avalan. Entonces, es como de, mira, vamos a trabajarlo, vamos a ayudar. ¿Cuántas mujeres como tú están involucradas en este proyecto? Somos 3. Tres Somos solamente. 3. Y tengo a 2 cracks al lado de mí, que son con las que trabajo. Somos nacionalidades distintas. Sí. Además que eso es un tema importante porque, bueno, es un punto que nosotros nos... Porque claro, esto nace hablando nosotras en una mesa. Una es de Guinea Ecuatorial, Mira. la otra es catalana y yo que soy mexicana. Y hablando de la realidad del deporte femenino en nuestros lugares de origen, nos damos cuenta que es lo mismo. La realidad O sea, es igual. tenemos Sí. tenemos que llegar o sea, en unas cosas destacan aquí en España, en otras cosas destaca lo que ha hecho en África, en otras cosas destaca lo que ha hecho México o América Latina. Entonces, vamos a Sí aportar aportamos. esto. Bueno, a ver, Sí, tú por sí, claro supuesto que como mexicana, claro que sí, pero quiero Claro decir, que aportamos. en lo general México aporta. Claro que aportamos. Por ejemplo, la Federación Catalana de... ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo cuál es. No sé si es la de judo, esgrima, una de estas. Los entrenadores son mexicanos. Mira, O sea, los tienen que traer de allá acá porque aquí no hay quien los especialice. La mejor especialización está en México. qué bueno. Entonces, claro que ayuda, o sea, a la que voy es eso, o sea, cada país se desarrolla distinto Puede en aportar diferentes y puede cosas. aportar. Bueno, el pádel nace en México y Sí, aquí ya lo es el sé. deporte más jugado. ¿Y tú juegas? Con amigas, pero soy muy mala. Yo no soy mujer, pero yo sí juego. Le doy como si fuera béisbol, porque de niña me llevaban a jugar béisbol, entonces yo agarro la raqueta como si fuera un bate. Un bate. A ver, cuando te pregunté, ¿tú juegas? Me tenías que haber dicho no. O sea, pero Voy con amigas. Cuando dices voy Sí. con amigas es que no eres profesional, o sea, No, simplemente no, vas y no, haces no. ahí A ver, claro. haces la tarde. Jennifer, ¿qué se siente en tu posición alternar con gente, aunque todos como seres humanos somos iguales exactamente en nuestra dignidad y en nuestra condición? Pero en México decimos que hasta en los perros hay razas. Sí. Entonces, ¿qué se siente alternar con gente como Joan Laporta, como Luis Figo, como Leo Messi? Es lo mismo.
Lo que pasa, a ver, a nivel cultural, nosotros vemos a ciertos personajes o a cierta gente pública como si fueran Dios, ¿no? Es que a los ojos de la humanidad lo son, siendo los mejores del mundo. No me digas que no. Sí, en sus categorías, Claro, pero en sus especialidades, claro. en sus especialidades, pero todos somos humanos. Sí, pero Todos no vamos todos al los baño. humanos. Sí, por eso lo anticipé en el planteamiento Pero de la ¿cómo pregunta. Ay, Pero no. no todos, Y seguramente estos tíos roncan, o, Claro. ¿sabes? O se... claro, pero no todos los humanos hemos descollado al alcance de estos personajes. A eso me refiero. Yo creo que, a ver, A lo mejor estoy muy contaminado, ¿eh? estas son muchas figuras deportivas, y para mí la figura deportiva que sí, que debe de aportar como mucho más a la sociedad, porque el deporte debe de destacar los valores, la disciplina, claro. el esfuerzo. O sea, a mí me parece muy bien que la gente tenga como ídolos a gente del Referentes. deporte. Sí, Quizá un Joan Laporta no, porque él es un directivo, pero por ejemplo los Messi, los Sí, Phelps, eso es. el Hijo del Viento, una Yamal. Nadia Comaneci, ¿sabes? Yamal. Lamine, sí, Lamine es un niño de 17 años que Sí. está jugando al fútbol, sí, o sea, con un descaro frente a rivales que son como, o sea, no le da miedo nada. Claro, eso y sí. el papá de la misma. Bueno, es una persona que ha pasado lo que tiene que pasar en la vida y que de pronto tiene una oportunidad y bueno. ¿Y no crees que le puede llegar a hacer muchísimo daño a Lamine Yamal? Yo creo que no, yo creo que Lamine tiene un grupo, sobre todo un equipo, Sí, y, claro, un grupo de representación que Sí. son los Jorge Méndez, que le pueden ayudar bastante, Sí. ¿sabes? Que van a llegar a un punto a centrar a lo que es la persona con el deportista. Sí. Es muy joven, tiene 17 años. Sí, o sea, sí. a Bueno, ya esa 18, edad, ¿no? Porque bueno, si no nos vamos a 18, quedar claro, con sí, 17 18. durante un Pero quinquenio. a esa edad, Sí. todos ¿verdad? cometemos errores. También es complicado ser migrante Y ser una figura mundial. En Europa. Sí. Acá, bueno, no sé si te has dado cuenta que igual también les tienen un poquito de más de... como que no los ven tan bien a los que vienen de Marruecos, tal. Al final, imagínate ese cambio, o sea, que te pase a ti eso a los 18 años. Es edad, normal, o sea, también hay que entender al ser humano como ser humano. Claro, pero por eso te lo estoy preguntando, porque tu opinión es muy sensata, equilibrada, conocedora y vale mucho la pena, ¿sí? Entonces, Gracias. no creas que te lo pregunto Gracias. nada más porque sí. Oye, ¿qué tenemos que hacer los medios de comunicación en este revuelo tan conflictivo en el mundo futbolístico? Y muy ¿A qué te especialmente en refieres? relación a ustedes las mujeres. Bueno, nosotros vamos trabajando. Al final se tiene que hacer todavía mucho. Es complicado porque hay que cambiar la manera de pensar de todas las sociedades, no nada más de una, de todas. Claro. Y yo creo que eso es poco a poco, o sea, lo que te decía, el cambio real o total no lo vamos a ver nosotros, o sea, no nos va a tocar, pero estamos trabajando en ello. Para eso. Y yo creo que ya hay un cambio, o sea, que las nuevas generaciones se dan cuenta que la igualdad es, o sea, que hay igualdad, ¿sabes? O sea, ni siquiera decir, porque mucha gente dice, la igualdad es necesaria. No, es que la igualdad es la igualdad, o sea, no hay más.
Y es lo que es. Lo que pasa es que venimos de otras épocas que hay que ir quitando un poco eso. Y es muy difícil. Es una situación que va a ir... Son tabúes. Claro, y vienen de educación, Sí, de claro. tal, y hay que entenderlo como eso. Es una evolución Sí. del humano De la como sociedad, tal, de la claro. sociedad como tal. Entonces, yo creo que poco a poco todas estas cosas se están cambiando y va a llegar un momento en el que todos nos veamos de iguales a iguales. ¿Cómo ha cambiado el periodismo de la época en donde tú empezaste, hace más de 20 años, a la digitalización que hoy nos envuelve y que es irremediable y además, pues que también es fantástica? Ha cambiado totalmente. Ha Es otra cambiado cosa. totalmente, es otra Sí. cosa. Es otra cosa. Se trabaja de una manera más fácil, se llega a más lados, la información es más inmediata, todo tiene que ser muy inmediato. Sí. Hay cosas que van para bien, hay cosas que van para mal, eso también hay que decirlo. Yo no soy la típica periodista antigua, porque yo soy de la vieja escuela, que está peleada con todas estas redes sociales, nuevas técnicas, nuevas Pero es cosas. una tontería que la gente se pelee con todo esto Lo que nuevo. pasa es que hay un diálogo dentro del cual, que también lo entiendo, lo que te decía de la inmediatez de la información. Hay mucha gente no contrasta la información de lo que está pasando antes de publicarla, con tal de decir, está pasando esto. Sí. Para un medio de comunicación, para tú informar, o sea, es de vital importancia que tú no desinformes. Claro, Por eso tienes que informar. claro. Entonces, para poder informar, debes de saber con exactitud y con fuentes verídicas qué es lo que está pasando, a quién afecta, por qué pasó. Y muchas veces, con esta inmediatez de que todos tenemos un móvil y mira, se acaba de explotar esto, ¿por qué explotó? ¿Qué es esto? Y difundimos versiones que no tienen el mínimo sustento. Claro, o te dice alguien de manera algo, irresponsable. Te dice alguien algo y lo ponen luego en Twitter, ¿sabes? Bueno, en X ya. Lo ponen en tal. Y es como de, primero verifica, contrasta la información. Entonces, en ese sentido, yo sí estoy de acuerdo que no todo el que tiene el poder de decir algo es un periodista. No, hombre, para ser periodista... Pero que se están haciendo un montón de cosas y que se está abriendo un abanico, sobre todo multicultural, de opciones para poder entenderlas, o sea, porque no todo el mundo, lo que decíamos al principio antes de empezar a grabar el programa, o sea, no todo el mundo le gusta a la gente que está sentada hablando completamente seria y diciendo, ¿no? Hay gente que necesita entender las cosas de diferente manera y hoy en día hay oportunidad de hacer esto, ¿sabes? Hay como más apertura, hay gente del tú a tú que te puede hablar y que te identificas más con esa persona y entonces lo vas a ver. Espero que no te haya molestado que te trate de tú. No, para nada. No, pero, o sea, en ese sentido, yo creo que es enriquecedor tener todo esto, claro, porque hay mucha gente que igual no le encanta, por ejemplo, la historia, ¿no? Pero si ve a alguien en una red social hablando de historia, obviamente con cimiento, con sustento, y te lo explica de una manera que a ti te gusta y te lo ves y entonces te enteraste de toda la historia de Roma ¿sabes? A mí esto se me hace perfecto, fantástico, extraordinario. Yo creo que va tenemos una responsabilidad muy grande todos, claro, para poder llevar toda esta cuestión tecnológica hacia el periodismo por buen camino. Pero realmente son herramientas muy buenas y muy importantes para el avance de los medios. Que casi nos vamos a ir, ¿eh? Yo sé que tu agenda... También yo hablo mucho. Eso me encanta. ¿En dónde queda la línea tan fina que delimita informar, analizar y opinar?
Es un poco lo que te decía, ¿no? Bueno, a ver, opinar, informar y analizar. Van en el mismo carril. No. No necesariamente. No necesariamente, porque tú debes de saber qué es lo que vas a hacer. Y a esto me refiero a, dentro del periodismo hay diferentes ramas de periodismo. Claro, claro. No todo el mundo, o sea, antes, en la vieja escuela, no todo el mundo podía opinar. Si tú eres reportero, o sea, en este caso, de lo que yo hacía con Milenio o lo que hacía con Televisa, yo informaba. Me tenía que atener a lo que estaba pasando, a los datos que tenía y a los hechos. Y punto. Y punto. Sí. No hay que, yo creo que sí. No. Podrías no sé qué, yo te analizo, no. Análisis, para eso hay analistas de partidos, por ejemplo. Claro. El reportero eso no lo hace, por eso te digo, depende. Sí. O sea, hay diferentes, y eso, o sea, cualquier periodista eso lo sabe. Sí. Hoy en día tenemos, por ejemplo, lo que te decía en las redes y tal, hoy en día tenemos a pura gente de opinión, ¿no? Se sientan y hablan y opinan como si... Muchos que no tenemos ni idea de las cosas. Lo digo por mí, ¿eh? No, igual y tú lo haces, o sea, pero depende de lo que tú quieras decir. Sí. En un medio tradicional está totalmente separado. Hay analistas, hay opiniones, hay gente que hace las columnas de opinión, por eso se llamaban columnas de opinión, porque lo demás era simplemente nota dura, sí. O sea, de información como tal cual. Y ahora con las redes sociales yo creo que se hace todo al mismo, o sea, lo que dices, no es una línea, sino que hacen como todo junto, ¿no? O sea, estos programas de YouTube, que sale alguien hablando y te dice, o sea, para periodistas como tal, o sea, los que hacen televisión y tal, yo creo que es su forma de opinar, los que no tienen ese espacio de opinión dentro de un medio. Porque además también es muy complicado que tengas acceso a esos espacios. Entonces, es eso. ¿Cómo cambia la perspectiva cuando pasas del medio de la gestión de imagen, cuando pasas del medio a la gestión de la imagen? Tú ahora gestionas imagen y gestionas... ¿Cómo cambia? ¿Cómo te ves hoy con esos antecedentes? Es completamente lo opuesto a lo que yo hacía. Mira. Claro, porque tú como periodista buscas la información, quieres saber exactamente qué pasó, la opinión y tal. Y ahora estoy en comunicación de gente del fútbol. Sí. Y como comunicación de gente del fútbol, tú lo que tienes que hacer es aclarar la duda del periodista, pero siempre protegiendo la imagen de tu cliente. De la figura, del personaje que estás promoviendo. Claro. O sea, es esto. Entonces, es poner una balanza. Obviamente no vas a mentir, porque tampoco se trata de inventarles una historia, porque eso no es. Y además, ¿en dónde queda tu credibilidad construida? Claro, o sea, esto no es, porque mucha gente muchas veces lo dice así como de, claro, esto se lo sacó el de comunicación. No. Simplemente es que si pasa algo, es como de, a ver, poner los pies sobre la tierra, ver que se está publicando, que no se publiquen cosas que no son, y simplemente tratar de guiar a la prensa por el mejor camino. Pero es verdad que a veces es complicado, y yo también me pongo en su lugar, porque al final es como de, no, es que yo quiero saber, normal, yo antes lo hacía, ¿no? Para esto, y como para todo en la vida, es indispensable tener una ética periodística. Claro. Y esa ética aplica para cualquier quehacer de cualquier persona, pero a veces es muy difícil ser congruente. No, o sea, yo creo que el periodista como tal lo que hace es entender el panorama, buscar el porqué, las razones y plasmarlo. O sea, la ética va para el que quiere mentir. Y el periodista no miente, el periodista publica. El periodista cuenta la historia.
el periodista que hace honor a su profesión. Claro, por eso ¿Sí? la ética al final, cuando la ética va para todos los rubros, para todo, o sea, incluso para uno que ni siquiera, o sea, que igual y no tiene ninguna profesión todavía, ¿no? O sea, tú al final te basas por tus principios y tus principios es no mentirle a la gente, no hacer cosas que no están bien. O sea, eso es una ética moral, ética profesional, ética periodística. Al final es eso, o sea, un periodista que se deja comprar con tal, pues ahí pierde toda la ética. Y ahí, o sea, al momento en que te dicen, tienes que ponerlo así, ¿por qué? ¿No? O sea, yo creo que, o sea, simplemente la ética va en todas las personas y todos lo tenemos que tener, seas periodista, no seas periodista, y si te quieres salir de ahí, pues mira, mal haces en la vida. Y tendrás que asumir las consecuencias. Correcto. Jennifer, no sabes cómo te agradezco y no sabes qué placer ha sido escucharte. No, muchas gracias a ti. Me encantaría que compartieras. Bueno, ya dijiste que tienes todas las redes sociales, ¿sí? ¿Cómo te encuentra la gente? Es en Instagram por JCefo, SEEFOO, se escribe. Twitter es Jen Cefo, o sea, mi nombre Jen, con doble N. Sí. Es que mi nombre es doble de todo. Doble O en la O, pero además le agregas el acento. O sea, no está con acento, no está con acento. No está con acento, pero... Más preocupante. Si buscan Jennifer Cefo, seguramente les aparecerá todos los canales. Las diferentes plataformas en donde Correcto. apareces. ¿Con qué despides esta entrevista, Jennifer? No, bueno, agradeciéndote primero por el interés que has mostrado por todos los mexicanos que estamos fuera del país, que estamos haciendo cosas, que estamos trabajando y además poniendo el nombre de México en alto, eso esperamos. Muy en alto. Y nada, decirle a toda la gente que al final la vida es de tener ganas, de esforzarnos, porque nada bueno nos va a llegar gratis, al menos que saques la lotería. Y si te la sacas sin estar preparada o preparado, te vas a volver loco o loca. Correcto. ¿Sí? Correcto. No, y sobre todo ser buenas personas, ser buenas personas en la vida. Claro. Porque eso ya te abre muchos caminos, muchos espacios, y sobre todo el tener a mucha gente cerca que al final yo creo que la humanidad es eso, ¿no? Claro. De hacer conexiones. Jennifer Cefo, mil gracias. A usted que nos acompañó, le sugiero que si le ha gustado esta entrevista, ayúdenos dándole like, compártala, y le garantizo que la próxima, aunque cada día es más fuerte el reto para seguir consiguiendo personas de esta talla. Te lo digo porque en México generalmente somos muy mezquinos para reconocernos, Jennifer. Ya, eso sí, eso es verdad. Entonces, a mí sí me gusta reconocer el talento, la bondad, la disposición, la generosidad de la gente. Entonces, pero cada día pues, me pongo un escalón más alto. Pásela bien y nos vemos la próxima semana. Gracias.